Muy bien, hola, ¿qué tal? En la sesión de hoy vamos a revisar la optimización lineal y cómo es que esta nos ayuda de alguna otra forma a aplicarla en los negocios. Vamos a utilizar un método de resolución que se le conoce como método simplex, que es a base de una serie de tablas en las cuales vamos a poder determinar en este caso, maximizar una función óptima. Bueno, aquí en el ejemplo 1, en el ejemplo 2 tenemos que una empresa de juguetes planea lanzar 3 nuevos juguetes: trenes, camiones y coches. Los materiales en la siguiente tabla se muestran las unidades necesarias para la elaboración de cada juguete. Y dice que tiene tren, camiones y coches. Y del tren en plástico se necesitan 4 unidades, de pintura 3 y de armado 4 minutos. En el camión 3 unidades de plástico, 2 de pintura, en armado 3 minutos. Para el coche se necesitan 2 unidades de plástico, 3 de pintura y 4 minutos de armado. Y después nos dice el problema que la empresa dispone de 300 unidades de plástico, 500 unidades de pintura y 480 minutos para la elaboración diaria. Se sabe que las utilidades por tren, camión y coche de juguete son 4, 3 y 3 respectivamente. Determina los niveles de producción para cada uno de sus productos a fin de obtener el mayor ingreso posible. Miren, como podemos estar viendo en este tipo de problemas, lo que se requiere es optimizar una función, o sea, aprovechar esta serie de recursos que tenemos aquí, que son escasos, aprovecharlos de la mejor manera que nos den un ingreso máximo. Como podemos ver, aquí yo previamente ya estuve llenando cada una de las tablas para que veamos o se nos hiciera un poquito más fácil identificar qué es lo que se está haciendo en cada una. Como podemos ver, aquí dividí el tipo de variable, cuánto se gasta de esa variable y los recursos con los que disponemos. Aparte puse la utilidad de cada uno de esos productos. Bueno, vamos a empezar con la tabla. Primero, debemos de identificar nuestra función objetivo. En este caso, el problema nos dice muy claro que debemos de obtener el mayor ingreso posible. Entonces, Z, que es la función objetivo, va a estar delimitada por 4, que es la utilidad que se va a tener de un producto, más la utilidad de otro producto, que es 3, más 3, que es la utilidad del otro producto, que en su conjunto pues es la ganancia, ¿no?, de los 3 productos. Lo siguiente que hacemos es pasar todas las variables del lado izquierdo para que nuestra ecuación quede igualada a 0. Por consiguiente, tenemos que tener restricciones en este tipo de problemas. Aquí como tal, las restricciones que deberemos de tener en cuenta son los recursos disponibles. Tenemos que 4x más 3x2 más 2x3 debe ser igual o menor que 300, porque es el conjunto de recursos que tenemos limitados. Y así con cada una de las variables, por lo que nos dan 3 ecuaciones, que son las que vamos a pasar a resolver con el método simplex. Siguiente paso que vamos a hacer: agregar una variable de holgura. ¿Esto para qué se hace? La variable de holgura se la vamos a agregar para que complete en determinado momento esos 300, esos 500 o esos 480 si llegaran a faltar. Ajá. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es agregarle la variable x4, x5 y x6. Siguiente. Aquí ya tenemos, como les había comentado, llenada la tabla simplex. Pero vamos a estar analizando qué es lo que se está haciendo aquí. Aquí tenemos columnas. La primera nos dice iteración, que es, digamos, como el proceso en el cual estamos haciendo en el cual va nuestra tabla. Ecuación, en este caso aquí ya las tenemos numeradas: ecuación 1, 2, 3. Z, que es la función objetivo, también debe de ir ahí. Nuestra variable básica, ¿qué es lo que estamos determinando? En este caso, pues es Z, la primera, porque es la función objetivo. Después van a seguir cada una de estas variables, de estas ecuaciones que tenemos aquí. Y como pueden ver, solamente va la variable de holgura, esta que pusimos acá. La primera pues es 4.
X4. Segunda, X5. Tercera, pues X6. Después tenemos en cada una de las siguientes columnas van a ir cada una de las variables que tenemos. X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Y lo que está del lado derecho. Entonces, para nuestra iteración número 0, tenemos en variables básicas X4, X5 y X6. X1, pues vamos a poner lo que vale X1 en la ecuación de Z. Recuerden que nosotros igualamos esa ecuación a 0, por lo que los valores van a estar con el signo contrario. Entonces, en este caso están negativos cada uno. Aquí en X4 no ponemos nada, ponemos 0 porque no tenemos X4 en esa ecuación. Y en el lado derecho pues tenemos 0. Siguiente, en X4 podemos ver que pusimos la variable de holgura X4 y todos los valores que corresponden a X1 pues es 4. X2 pues corresponde a 3. Y X3 pues corresponde a 2. X4 pues sí tenemos X4, entonces va a tomar el valor de 1. Y por último ponemos lo que está después del lado derecho. Y así con todas las variables para rellenar la primera tabla. Segundo, ya tenemos todas esas variables. Vamos a identificar el valor menor. Incluso si es negativo, pues el que sea más negativo. En este caso es el 4. Es el menos 4. Dentro de la Z. Ajá. Y esa columna la vamos a marcar de algún color en específico. Después vamos a dividir el lado derecho, o sea, estos 300, entre cada uno de los valores de esa columna. Y después vamos a tomar de esos resultados el que sea menor. En este caso es el 75. Esa fila la vamos a seleccionar y donde se crucen, ese va a ser nuestra celda pivote, que es la que vamos a estar utilizando para hacer los cálculos. Entonces aquí ya tenemos nuestra celda pivote. Ya tenemos completa nuestra iteración 0. Pasemos a la iteración número 1. Aquí pueden ver que tenemos dos indicaciones. Primero, tenemos dos funciones específicas. Primero debemos conseguir un 1. Para esto vamos a buscar el valor más negativo en Z, dividir lado derecho de toda esa columna, que ya es lo que estamos haciendo, tomar el valor más pequeño de la columna derecha, ya lo hicimos, donde se intersecta se divide esa fila entre el número de intersección. Entonces, aquí vamos a volver el resultado 1. ¿Cómo le hacemos? Vamos a tener que dividir esa columna que está seleccionada, el 4, entre el mismo 4. Y esa columna entre la que se divide, vamos a referenciarla, porque toda la fila va a estar dividida entre ese mismo 4. Lo que nos da esos resultados que tenemos ahí. Hasta el lado derecho se va a hacer esta función. Posteriormente, ya que hicimos esta función, vamos a proceder a hacer 0 todo lo que esté arriba y abajo de esa columna. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente operación. Para conseguir 0, tenemos aquí, el primer paso es multiplicar por menos el que se quiere hacer 0 más el mismo valor. Entonces, en este caso, aquí queremos hacer 0. Pues vamos a multiplicar el pivot. En este caso, el 1 por la columna que queremos hacer 0, que es en este caso el 4, el menos 4. Vamos a multiplicar ese 1 por menos esa celda, la vamos a referenciar más esa misma celda para que nos dé 0. Ese proceso lo vamos a hacer con toda la fila. Siguiente, para el mismo valor de abajo va a ser el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar el 1 que tenemos de referencia por el 3 que está dentro de esa misma posición en esa fila que queremos hacer 0. Lo vamos a multiplicar por menos esa celda más esa misma celda. Acuérdate que vamos a referenciar la celda que está multiplicando negativa.
para que se quede ese mismo valor en toda la fila. Y ya que terminamos de hacer todo eso en la iteración número 1, pues vamos a ver que ya tenemos ciertos valores aquí. Entonces para la iteración número 2 vamos a volver a hacer lo mismo. Oye, ¿cuándo voy a saber cuando ya he terminado el problema? Pues mira, esta fila de las zetas debe de quedar en valores 0, no debe de estar negativa. En este caso aquí todavía tenemos un elemento negativo. Entonces lo que vamos a hacer es volver a hacer, digamos, positivo ese valor, porque no se puede quedar negativo. Entonces, para la columna, para la iteración número 2, pues vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a tomar el valor en z que es negativo, vamos a marcar esa columna y vamos a dividir todos los valores del lado derecho entre cada uno de esos valores de esa columna. Y vamos a tomar el que sea menor, en este caso es el 90. Y donde se crucen vamos a hacer, ese va a ser nuestra celda pivote. Entonces ahora va a ser de referencia el 2. Tenemos que hacer ese 2, 1, 1 aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a dividir esa misma celda entre esa celda. Y vamos a ponerle referencia sobre la que divide. Va a ser esa misma celda para toda la fila. Por lo que ya tenemos, por ejemplo, aquí 0, 0, 0, menos 0.5, 0 y 0.5. Entonces, ahora lo que sigue es volver a hacer 0 todos aquellos valores que estén arriba del 1. Mismo caso, tomamos el 1 de referencia, lo multiplicamos por menos la celda que queramos hacer 0, referenciamos esa celda y le sumamos esa misma celda. Arrastramos por toda la fila y nos va a dar 0 en esa columna. Igual para todos los valores que estén arriba o abajo. Y pues aquí ya terminamos porque como podemos ver ya no tenemos elementos negativos en z. Esta sería nuestra iteración número 2. Entonces aquí lo que resta es revisar dónde se cruzan xn con xn. Y ahí vamos a saber que ese es el resultado. Ejemplo, x1 se debe de cruzar con x1, aquí está, y debe de darte 1. Al final de esa fila tenemos un valor, en este caso son los 30. Y eso corresponde a lo que debe de valer x1. Así con cada una de las variables, donde se cruza x4 con x4, por ejemplo, aquí, x4 con x4, ahí, entonces nos dice que x4 debe de valer 300. Entonces ahora aquí, si se me olvidó comentar, ¿cómo vamos a saber qué vamos a ir poniendo aquí? Como te puedes ir dando cuenta, vamos sustituyendo cada una de las variables. Como te fijas aquí pusimos las de holgura. Entonces para hacer la iteración número 2 vamos a poner la que utilizamos acá. O sea, donde fue nuestra columna pivote, esa va a ser la que va a entrar en la iteración número 1. Viceversa, acá también. Y las otras se quedan igual, las pasamos igual. Aquí, x5 y x6. Entonces, en el caso del 2, pues ¿qué vamos a tomar aquí? x1. ¿Por qué? Pues es el valor que vamos a estar manteniendo en esta parte de aquí. Si te fijas, la única que cambia es x3. ¿Por qué? Porque es la columna que estuvimos modificando o donde se encontraba el valor menor en la iteración número 1 para convertirla al paso número 2. Y por eso tomamos x3. Y aquí ya abajo ya nada más puse, digamos, el valor de cada una de las variables para que puedas analizar cómo es que funciona esta tabla de simplex. Ok, espero que les haya servido el video. Si es así, dejar ahí un comentario en la sección de la descripción para que puedan revisar algún otro material.